La cuchara de madera cayó al suelo con un sonido seco, rompiendo el silencio que reinaba en la mesa. El pequeño Julián, de tan solo 4 años, había hablado con una tranquilidad escalofriante, como si su frase no significara nada fuera de lo común. «Yo maté a la señora del vestido blanco», dijo mirando su plato, como si aún esperara que le sirvieran más frijoles. Don Álvaro alzó la cabeza con lentitud. Su bigote espeso temblaba apenas. Clara, su esposa, se quedó petrificada, sosteniendo la olla en el aire. Tomás, el mayor de los hijos, soltó una carcajada nerviosa, creyendo que su hermanito estaba jugando. Pero Mariana, de 8 años, dejó caer su tenedor. Su cara empalideció. Ella lo conocía mejor. Julián no era un niño de inventos. La noche en la pequeña casa de adobe parecía cerrarse con un nudo invisible. Afuera el viento arrastraba las hojas secas del mezquite y un perro aullaba a lo lejos. El reloj de péndulo marcaba las 8:10 con su tic-tac insistente. Nadie dijo nada más durante varios minutos. Solo Julián, con esa mirada entre perdida y antigua, murmuró de nuevo. Ella gritó muy fuerte antes de caer. Si te apasionan las historias misteriosas basadas en hechos inexplicables, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos más oscuros. Don Álvaro golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta de tonterías», rugió. «Es un niño. No sabe lo que dice». Pero lo cierto es que Julián no se había equivocado en ningún detalle. Dijo la señora del vestido blanco, como si la conociera, como si la hubiera visto morir. Y ni Clara ni los demás entendían de dónde podía haber sacado aquello. La familia Méndez vivía en las afueras del pueblo de Tenexcalco, un rincón olvidado entre los cerros del sur de Puebla. Era el año 1924, y aunque la revolución había terminado oficialmente, sus secuelas aún escurrían por cada rincón de México. La violencia, las cicatrices, el silencio. En ese ambiente de superstición, miedo y religión, las palabras de un niño podían volverse maldiciones. Clara intentó disimular la inquietud con una sonrisa forzada. «¿Dónde escuchaste eso, mi amor?» «No lo escuché», respondió Julián con voz baja. «Yo estuve ahí». La respuesta le heló la sangre. Durante la noche, Clara no pudo dormir. Observó a Julián desde el marco de la puerta, acostado en su camita, abrazado a una manta tejida por su abuela. Tenía el ceño fruncido mientras dormía, y en un momento murmuró algo entre sueños. Se cayó. Sangre. Mucha sangre. Clara se llevó la mano al pecho. Al día siguiente, mientras lavaban ropa en el arroyo, Clara le comentó lo ocurrido a su madre, doña Dolores. La anciana frunció el ceño y se santiguó. «Ese niño no está poseído, hija. Ese niño está recordando algo que no vivió. Esas almas regresan cuando no se ha hecho justicia». Clara se rió nerviosa. «¿Estás diciendo que Julián...?» «Estoy diciendo que no hables más de esto con nadie, no en voz alta. Ese tipo de cosas trae desgracias, y tú sabes que en este pueblo no perdonan lo raro». Esa misma tarde, Julián volvió a hablar del vestido blanco. Estaban en el corral y él jugaba con una rama, dibujando en la tierra figuras extrañas. Mariana se acercó para verlo. «¿Qué haces?» «Es el patio donde cayó la señora. Tenía una fuente con agua roja». Mariana se arrodilló, perpleja. «¿Qué fuente?» «¿Dónde la golpearon?» Dijo que no lo diría, pero él no le creyó. La empujó fuerte. Cayó de espaldas. Yo estaba ahí, pero no pude ayudarla. ¿Quién la empujó?» Julián alzó la mirada y frunció los labios. Parecía a punto de llorar, pero en su rostro no había miedo sino rabia. Un hombre con botas negras y olor a humo. Esa noche, Mariana no pegó los ojos. Algo dentro de ella le decía que lo que Julián contaba no era un juego ni un capricho infantil. Y por primera vez, Clara también dudó. Tal vez su madre tenía razón. Tal vez esas cosas que uno cree imposibles solo lo son hasta que las vives de cerca. Don Álvaro, por su parte, se volvió más rígido en su comportamiento. Prohibió hablar del tema en la casa. Le gritó a Clara cuando intentó mencionarlo. Y comenzó a encender un cigarro tras otro,
como lo hacía en sus días de soldado. Pero Julián no dejaba de hablar de la mujer. A veces la llamaba la triste, otras veces simplemente decía Mamá Inés. Ese nombre, Inés, encendió una alarma en la memoria de doña Dolores. Una historia vieja, una mujer muerta en circunstancias sospechosas. Pero eso nadie se atrevía a recordar. Durante los días siguientes, Julián no dejó de hablar de la mujer del vestido blanco. No importaba si estaban desayunando, caminando hacia la iglesia o descansando bajo la sombra del mezquite. En algún momento, sus palabras volvían al mismo punto. Ella gritaba, tenía miedo, me pidió ayuda. Mariana comenzó a escribir todo en un cuaderno viejo que usaba para dibujar. No quería que esas cosas se olvidaran. Cada frase, cada imagen que su hermano compartía parecía sacada de un recuerdo que no le pertenecía. Una tarde, mientras don Álvaro y Tomás arreglaban la cerca del corral, Clara llevó a Julián al molino del pueblo. En el camino, él comenzó a señalar lugares que nunca había visitado. «Allí dormía el hombre del sombrero grande», dijo señalando una cabaña abandonada. Clara se detuvo en seco. Esa cabaña llevaba cerrada más de 10 años. Nadie se acercaba por miedo a los alacranes que la invadían. Pero Julián describió su interior con una exactitud escalofriante. Tenía un baúl azul y un perro que roncaba mucho. Se llamaba Canelo. Clara no supo qué responder. Apretó la mano del niño y continuaron el camino, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Cuando regresaron al pueblo, un viejo jornalero que vendía leña los miró con atención. Al escuchar a Julián murmurar algo sobre la señora que lloraba en la noche, el anciano frunció el ceño. «¿Qué dijiste, escuincle?» «La señora que vivía allá», dijo Julián apuntando hacia el este. Siempre tenía miedo cuando él llegaba. El hombre palideció. «Ese niño habla como si hubiera conocido a la señora Inés». Clara se le acercó, temblorosa. «¿Usted conoció a alguien con ese nombre?» «Claro que sí. Inés del Roble, una mujer buena, aunque algo rebelde. Vivía sola en esa hacienda grande antes de que la guerra lo descompusiera todo. Un día desapareció. Dijeron que se fue a Veracruz. Pero algunos aseguran que nunca salió del pueblo». El corazón de Clara se aceleró. No dijo nada más, pero la conexión comenzaba a parecer más real que cualquier casualidad. Esa noche, durante la cena, Julián habló con la voz más seria que se le había escuchado. Él la golpeó porque dijo algo que no debía. Yo estaba en el rincón, no me vio. Don Álvaro lanzó su silla hacia atrás y se puso de pie, furioso. «Te dije que no hablaras más de eso, pero él no está mintiendo», gritó Mariana, por primera vez desafiando a su padre. El hombre levantó la mano, pero Clara se interpuso. «No lo toques». El ambiente se volvió tenso, irrespirable. Julián empezó a llorar, pero sus lágrimas no eran de miedo, sino de frustración. Golpeaba la mesa con sus puños pequeños. «No me creen, no me escuchan». Esa noche, Mariana se acercó a la cama de su hermano con una vela encendida. «Cuéntame más», susurró, y Julián le habló. De la habitación con olor a canela, de las ventanas grandes con cortinas rosas, de los pasos que crujían en la madrugada, de una voz dulce que lo llamaba mi sol. «¿Y cómo sabes todo eso?» «Porque yo vivía ahí», dijo Julián, «antes de ser yo». Mariana contuvo el aliento. «¿Qué quieres decir?» «Antes de que me llamaran Julián, era otra persona. Pero me acuerdo de muchas cosas». Al día siguiente, Mariana convenció a su madre de visitar a doña Dolores. Necesitaban respuestas. La anciana las recibió en su cocina de humo y café con canela, y escuchó cada palabra con el ceño fruncido. «Eso que les está pasando no es nuevo. A veces las almas no se van porque dejaron asuntos sin cerrar. Se quedan en los cuerpos de los que están por llegar, a veces en sueños, a veces despiertos. Pero siempre regresan donde hay dolor». Clara se llevó las manos a la cara. «¿Estás diciendo que Julián...?» «No. Estoy diciendo que hay algo que no se resolvió. Y hasta que eso no se aclare, ese niño seguirá hablando con sombras.
Esa misma tarde Mariana caminó con Julián hasta el borde del pueblo. Desde ahí se veía a lo lejos una estructura antigua, cubierta de maleza. ¿Has estado ahí?, preguntó. Julián asintió. Ahí murió. Mariana tragó saliva. ¿Quién? La señora, mi mamá. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. En su interior, supo que la historia apenas comenzaba y que de alguna forma estaban a punto de desenterrar algo que el pueblo llevaba años intentando olvidar. La hacienda El Roble se alzaba como un espectro entre los árboles retorcidos, cubierta de enredaderas secas y escombros. Nadie había puesto un pie allí en años. Decían que estaba maldita desde la desaparición de su última dueña, una mujer solitaria que hablaba con los pájaros y escribía cartas que nunca enviaba. Mariana logró convencer a Clara de ir. No fue fácil. Don Álvaro jamás habría permitido algo así, pero aquella tarde salió temprano rumbo a la cantina, y Clara aprovechó la ausencia. Llevó a los niños al lugar prohibido con el corazón latiéndole en la garganta. El portón de hierro crujió al abrirse, como si despertara de un sueño largo. Julián caminaba al frente, sin miedo, con pasos seguros. Tocaba las paredes con familiaridad. Se detenía ante los ventanales rotos y murmuraba cosas incomprensibles. Mariana lo observaba sin interrumpir. «Aquí dormía», dijo de pronto señalando una habitación del lado derecho. Clara dudó en entrar, pero Julián empujó la puerta con decisión. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, el niño fue directo a un rincón. Apartó unas maderas podridas y descubrió un pequeño marco de fotos. Ella sonreía así, dijo, señalando la imagen. Era una mujer joven, de mirada serena y cabello recogido. Llevaba un vestido blanco con encaje en el cuello. Clara sintió que el aire se hacía más denso. «¿Cómo sabes quién es?» «Es mi mamá, la de antes». Mariana se arrodilló junto a él. En el suelo aún podían distinguirse dibujos hechos con tiza, mariposas, estrellas, palabras medio borradas. Julián acarició una con el dedo. Calla decía que no se debe confiar en quien no puede mirar a los ojos. Continuaron recorriendo la hacienda. En una sala amplia, Julián señaló el lugar donde él solía pararse. Él fumaba. Aquí. Tenía botas ruidosas. Siempre gritaba. «¿Cómo era él?», preguntó Clara con voz trémula. «Grande, fuerte, tenía olor a pólvora y tabaco. No me dejaba acercarme a ella cuando se enojaba». Clara se cubrió la boca. Mariana sintió un escalofrío. Las descripciones coincidían demasiado con ciertas actitudes de su propio padre. Subieron al segundo piso. Julián corrió hacia una puerta al final del pasillo. No necesitó ayuda para abrirla. La habitación era más pequeña, con una cama de hierro y una cómoda al costado, todo cubierto de polvo. Julián se detuvo frente a una pared y tocó una tabla suelta. «Aquí escondía sus cosas», susurró. Con esfuerzo lograron levantar la tabla. Dentro había un pañuelo con iniciales bordadas, IDR, y una pequeña muñeca de porcelana intacta pese al paso del tiempo. «¿Qué significa eso?», se preguntó Mariana. «Inés del Roble», dijo Clara, recordando el nombre que el jornalero había mencionado. «Debe ser ella». Julián abrazó la muñeca con fuerza, cerró los ojos y respiró hondo. «La última vez que jugamos, ella lloraba. Me pidió que no saliera. Yo no le hice caso. Y entonces él vino». Clara se arrodilló a su lado. «¿Quién vino, mi amor?» «Él. El que no quería que habláramos con nadie. Dijo que si alguien se enteraba, iba a ser peor». Y la empujó. Muy fuerte. El silencio que siguió fue espeso, cargado. Afuera el viento soplaba entre los árboles, haciendo que las ramas chocaran contra los vidrios rotos. Mariana se estremeció. ¿Y qué pasó después? Ella dejó de moverse. Yo grité, pero nadie vino. Julián comenzó a llorar. Clara lo sostuvo en sus brazos, temblando. No sabía si estaba abrazando a su hijo, o al eco de un alma que nunca encontró paz. Mientras salían de la hacienda,
Mariana se volvió una última vez hacia el retrato. La mujer del vestido blanco parecía mirarla. No con tristeza, sino con esperanza. Esa noche, Julián no habló. Se quedó en silencio, abrazado a la muñeca. Mariana no escribió nada. No hizo falta. Lo llevaba todo grabado en la piel. Clara, por su parte, comenzó a atar cabos. La forma en que Álvaro reaccionaba, el miedo en sus ojos cada vez que se mencionaba el nombre de Inés, sus años oscuros durante la revolución, algo no encajaba. O peor aún, encajaba demasiado bien. Y aunque aún no lo sabían, ese día en la hacienda sería apenas el inicio del descenso hacia verdades que el pueblo de Tenexcalco había enterrado con tanto esmero como se entierra un cadáver incómodo. A la mañana siguiente, Mariana no pudo quitarse de la cabeza aquella tabla suelta en la habitación de la hacienda. Había algo más ahí. Lo sentía. Así que esperó a que don Álvaro se fuera al pueblo y, sin decirle nada a su madre, tomó el camino de regreso a El Roble con determinación. El aire olía a humedad y madera podrida. Mariana caminó entre los escombros hasta llegar nuevamente a la habitación. Retiró la tabla del suelo con cuidado, esta vez abriéndola por completo. Debajo, además de la muñeca y el pañuelo, encontró una pequeña caja de madera envuelta en tela. Dentro, descansaba un cuaderno encuadernado en cuero rojo, gastado por el tiempo y cubierto de polvo. Al abrirlo, una nube de años olvidados le llenó los ojos. Era la letra de una mujer, elegante, firme, desesperada. 8 de marzo 1916. Me dijeron que no debía escribir, pero tengo miedo de olvidar quién soy. Mariana se sentó en el suelo y comenzó a leer, devorando página tras página. El diario pertenecía a Inés del Roble. En él narraba su vida en la hacienda, los días felices con su madre antes de que la enfermedad se la llevara, y luego la llegada de los hombres con armas. Hombres que decían proteger pero solo sabían exigir. Un nombre aparecía con frecuencia, una inicial, más bien A. Inés lo temía. Escribía sobre cómo ese hombre la vigilaba, cómo la seguía cuando iba al pueblo, cómo amenazaba con llevarse lo poco que le quedaba si no colaboraba. Él dice que nadie me va a creer, que si abro la boca haré que maten a otros, que esto es por el bien de la causa. Pero sé que no es verdad. Sé que lo que quiere es callarme. Mariana cerró el diario un momento, su corazón galopando en el pecho. ¿Era posible que ese A fuera su padre? Guardó el diario bajo la blusa y corrió de regreso a casa. Cuando llegó, Clara la esperaba preocupada en la cocina. ¿Dónde estabas? En El Roble, confesó sin rodeos. Encontré algo que tienes que leer. Clara abrió el cuaderno con manos temblorosas. A medida que avanzaba en las páginas, su rostro se transformaba. La angustia se volvió rabia, el miedo, certeza. ¿Esto es real?, preguntó, casi en un susurro. Lo escribió ella, mamá. La señora del vestido blanco es la historia que Julián no puede dejar de contar. Esa noche, cuando todos dormían, Clara se encerró en su habitación y leyó el diario completo. Lágrimas silenciosas le corrían por el rostro mientras comprendía que el horror que Julián revivía no era una alucinación. Era una memoria prestada, un clamor de justicia, un secreto sucio que alguien intentó sepultar en el olvido. Al día siguiente intentó confrontar a don Álvaro. Pero él, como si ya sospechara algo, se mostró más irritable que nunca. Le gritó por no tener la comida lista, lanzó una silla contra la pared y luego se encerró en su despacho, donde comenzó a beber. Clara retrocedió, asustada. Pero ya no era la misma. Algo dentro de ella se había roto, sí, pero también se había encendido. Julián, desde su rincón del salón, miraba a su madre con ojos que no parecían de niño. Él ya sabe que lo recordamos, dijo con voz baja. Clara lo abrazó con fuerza. Lo sostuvo como si pudiera protegerlo de todo lo que venía, aunque en el fondo sabía que eso era imposible. Mariana, por su parte, decidió guardar el diario bajo su cama. Había algo que la empujaba a cuidarlo.
como si fuera más que un objeto, como si esas páginas tuvieran vida propia. Esa misma semana, un evento inesperado confirmó sus peores sospechas. Mientras limpiaba el patio trasero, Clara tropezó con una caja de madera enterrada entre las piedras. Al abrirla, encontró objetos personales antiguos, entre ellos una medalla militar grabada con las iniciales AM. La sostuvo entre los dedos. Álvaro Méndez. El peso de la verdad le cayó encima como un puño. No dijo nada. No todavía. Pero esa noche, cuando su esposo roncaba borracho en la hamaca, ella miró el techo y susurró una promesa. No voy a quedarme callada. No esta vez. El viento sopló fuerte afuera, haciendo crujir los techos de lámina. Y aunque nadie más lo escuchó, Julián sonrió en su cama, como si hubiera recibido un mensaje secreto. El silencio en la casa Méndez se volvió más espeso con cada amanecer. Clara evitaba a Álvaro, pero lo observaba con detenimiento. Su forma de caminar, la tensión en su mandíbula, el modo en que lanzaba miradas furtivas a Julián cada vez que el niño hablaba dormido, era como si supiera que algo se acercaba, algo que ya no podía contener. Una tarde, mientras lavaban ropa en el arroyo, Clara se encontró con Joaquín, un viejo conocido de Álvaro. Había sido su compañero durante los años violentos de la Revolución. Hombre curtido por el sol y el alcohol, hablaba poco, pero sus ojos escondían un peso insoportable. «¿Cómo está Álvaro?», preguntó, escupiendo tabaco. «Callado», respondió Clara. «Igual que siempre, igual que tú». Joaquín la miró de reojo. Ella sostuvo su mirada. No hubo palabras, pero algo se entendió. Al día siguiente, Joaquín apareció en su casa con un pretexto cualquiera. Venía a entregar un costal de maíz, pero se quedó más tiempo del necesario. Observó a Julián jugando con piedritas en el patio. «¿Ese es el menor?», preguntó. «Sí. Tiene los mismos ojos que Inés». Clara no supo cómo responder. Joaquín se rascó la barba, incómodo. «No debería decirlo, pero esa mujer nunca debió cruzarse con nosotros». «¿Con ustedes?». «Con los hombres que se creen dueños de todo». Clara sintió que se le helaba la sangre. Iba a preguntar más, pero Joaquín se levantó y se marchó. No volvió a mirarla. Esa noche Julián despertó gritando. Mariana fue la primera en llegar a su cuarto. Lo encontró empapado en sudor, con los ojos desorbitados. «Fue él». «Yo lo vi». Lo empujó. Clara corrió hasta él y lo abrazó. Julián respiraba con dificultad. El caballo estaba afuera. Ella gritó. Tenía sangre en la boca. Sollozaba. «¿Qué caballo?». «Uno blanco, con una silla de cuero negro. Tenía una letra grabada, una A». Clara se quedó en silencio. Mariana, a un lado, tomaba notas rápidas en su cuaderno. Julián cerró los ojos de nuevo y se durmió en brazos de su madre, como si el peso de lo dicho lo hubiera vaciado por dentro. Durante los días siguientes, Julián no volvió a hablar del tema, pero comenzó a dibujar. Páginas enteras llenas de escenas oscuras. Una mujer caída, un hombre con sombrero, una hacienda envuelta en llamas. Mariana lo observaba en silencio, sabiendo que cada línea era una confesión. Mientras tanto, Clara escarbaba en el pasado de su esposo. Habló con otros ancianos del pueblo, discretamente. Descubrió que Álvaro había sido parte de un escuadrón que recorría las haciendas requisando bienes supuestamente para la causa, pero muchos sabían que en realidad tomaban lo que querían, mujeres incluidas. Uno de esos viejos, un sastre ciego llamado Matías, murmuró con voz temblorosa. La señorita del Roble no quiso darles lo que pedían. Tenía carácter y belleza. Por eso la castigaron. Clara se sintió enferma. Regresó a casa con la sensación de estar pisando tierra maldita. Se encerró en la cocina y leyó otra vez el diario de Inés. Las palabras ahora cobraban otro peso. La amenaza, el miedo, la voz que se ahogaba, todo apuntaba en una sola dirección. Don Álvaro llegó esa noche más tarde de lo habitual, borracho. Entró tambaleando
y lanzó su sombrero sobre la mesa. «¿Qué tanto escriben tú y la niña?», espetó. Clara no respondió. Mariana apretó el cuaderno contra su pecho y se retiró al cuarto. Julián los miraba desde el rincón, sin expresión. «Nada», dijo Clara al fin. «Solo historias para dormir». «Las historias matan más que las balas», gruñó Álvaro. Se encerró en su cuarto y no volvió a salir. Esa madrugada, Clara se despertó con un crujido extraño. Al ir a revisar, vio que el dibujo que Julián había colgado en la pared se había desprendido. Era la imagen de la mujer de vestido blanco, pero esta vez Julián le había dibujado una sonrisa. En la esquina inferior del papel, con trazo infantil, aparecía una palabra: «Gracias». Clara sintió que todo el aire abandonaba la habitación. Acarició la frente de su hijo dormido y susurró: «Vamos a descubrir toda la verdad, te lo juro». Y mientras afuera los primeros rayos del sol asomaban tímidos, dentro de la casa, Méndez el tiempo comenzaba a correr hacia atrás, como si lo que fue jamás hubiera muerto del todo. Julián comenzó a hablar dormido con más frecuencia. Ya no eran susurros ocasionales, sino conversaciones completas, como si alguien le respondiera. Decía cosas como: «No abras la puerta», «No confíes en él», «El pozo está sellado». Mariana, que dormía en la misma habitación, anotaba cada palabra en su cuaderno sin saber cómo interpretar todo lo que su hermano revelaba entre sueños. Una madrugada, Clara lo encontró parado frente al espejo de la sala, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Murmuraba una oración que no era católica. Sus labios se movían con una cadencia que recordaba a algún rito antiguo, desconocido para ella. Cuando lo tocó, Julián despertó con un grito agudo, como si lo hubieran arrancado de otro mundo. «No me dejes solo con ella», sollozó temblando. «¿Con quién, mi amor?» «La mujer triste. Llora mucho, pero a veces grita. Desde ese día, los sueños se volvieron pesadillas». Julián gritaba por las noches, lloraba con los ojos abiertos y decía que veía sombras al pie de su cama. Clara, desesperada, acudió a doña Carmen, la curandera del pueblo, una mujer de mirada penetrante y voz grave que hablaba más con las plantas que con la gente. Doña Carmen lo examinó con detenimiento, le pasó ramas de ruda por el cuerpo, quemó copal y colocó huevos en un vaso con agua. Al terminar, la expresión en su rostro se volvió tensa. «Ese niño no está poseído», dijo, «pero tampoco está solo. Lo habita un alma que no ha cruzado». «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, apretando el rosario. «Significa que hay alguien en él, no para dañarlo, sino porque necesita ser escuchado. Es una mujer que murió mal, que no pudo descansar». «¿Inés?». Doña Carmen asintió lentamente. «Ella se aferra, pero también está confundida. Cuando un alma lleva tanto tiempo atrapada, se vuelve fragmento, sombra, eco. No siempre recuerda que ya murió». Realizaron una limpia esa misma tarde. Rodearon a Julián con velas blancas, agua bendita y tierra del cementerio. El niño gritó cuando el copal ardió. Su voz cambió, se hizo grave, y por un instante Clara sintió que lo que hablaba a través de su hijo no era de este mundo. Él no se arrepintió, lo haría otra vez. Me quitó todo. Después de eso, Julián se desmayó. Al despertar, no recordaba nada. Clara lo abrazó, mientras doña Carmen recogía los restos del ritual. «No bastará con esto», dijo la curandera. «Ella no se irá hasta que se diga la verdad, hasta que alguien la nombre sin miedo». A partir de esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Las puertas se cerraban solas, el fuego del fogón se apagaba de pronto, y las gallinas dejaron de poner huevos. Una mañana, Clara encontró una cruz de madera rota justo en la entrada principal. Tenía los bordes quemados y estaba clavada en el suelo con fuerza sobrenatural. Mariana encontró una pluma ensangrentada sobre su cuaderno. No había rastros de un ave herida ni explicación lógica. Julián, cada vez más pálido, se negaba a dormir solo. Decía que la mamá triste ya no solo lloraba,
Ahora lo sacudía por las noches y le pedía que la ayudara a recordar dónde estaba enterrada. Quiere salir, pero no sabe por dónde. Clara, rota por dentro, decidió llevarlo a la iglesia. El padre Emiliano los recibió con escepticismo. Escuchó toda la historia en silencio y luego dijo, con voz seca, «Los muertos no hablan, y si lo hacen, no es por Dios. Entonces, ¿qué hacemos?» Oración y silencio. El demonio se fortalece con las palabras, pero cuando bendijo a Julián, el niño comenzó a convulsionar. Vomitó espuma y luego murmuró algo que heló la sangre del sacerdote. «Tú también lo sabías, Emiliano. Tú cerraste la puerta». El padre se apartó, lívido. Clara tomó a su hijo en brazos y salió de la iglesia sin esperar otra palabra. Ya no había refugio seguro, ni siquiera en Dios. Esa misma tarde Julián se sentó solo en el patio y comenzó a cavar con sus manos en la tierra. Mariana intentó detenerlo, pero él le gritó, «Déjame, ella está aquí». Y entonces, bajo la primera capa de tierra suelta, apareció algo que nadie esperaba, un pequeño zapato de mujer, cubierto de barro seco y raíces. Clara cayó de rodillas, y mientras el sol se ocultaba tras los cerros, supo que la verdad estaba enterrada, no solo en la tierra, también en la sangre de su propia familia. Desde el hallazgo del zapato, algo cambió en don Álvaro. Se volvió más tenso, más vigilante. Ya no tomaba como antes, pero no por sobriedad, sino por control. Se pasaba las noches en el zaguán, fumando en silencio, con la mirada fija en la oscuridad, como si esperara a alguien, como si temiera que lo encontraran. Clara lo observaba desde lejos. Su esposo hablaba menos, y cuando lo hacía medía cada palabra. Se volvió aún más estricto con Julián, prohibiéndole salir solo, lo reprendía por todo y le dirigía miradas cargadas de algo más que molestia, algo parecido al miedo. Una tarde, Mariana se atrevió a dejar el diario de Inés abierto sobre la mesa del comedor. Quería ver su reacción. Don Álvaro lo encontró al volver de la milpa. Lo hojeó sin decir una palabra, pero al llegar a una página específica, su ceño se frunció. Cerró el cuaderno de golpe y se lo llevó bajo el brazo. No lo mencionó esa noche ni al día siguiente, pero Mariana sabía que lo había leído. Clara intentó hablar con él. Lo encontró sentado junto al fogón, afilando su machete con la parsimonia de quien no tiene prisa pero sí intención. «¿Qué tanto buscas en ese diario, Álvaro?» «Nada que no sepa», respondió sin mirarla. «Entonces, ¿por qué lo escondes?» «Porque hay cosas que se escriben para hacer daño, y ya estamos bastante mal». ¿Quién era ella? El silencio se prolongó tanto que Clara pensó que no respondería, pero finalmente él murmuró. Una terca, se creía dueña del mundo, le gustaba provocar. ¿La mataste tú? Álvaro levantó la vista. Sus ojos eran dos carbones ardiendo. «Cuidado, Clara, hay preguntas que no conviene hacer». Ella no se amedrentó. Lo miró fijo. «No te tengo miedo». «Pues deberías». La conversación terminó ahí, pero Clara sintió que había tocado algo profundo, algo podrido, algo que comenzaba a deshacerse. A los pocos días, Joaquín regresó al pueblo. Había estado en una ranchería vecina, tratando de evitar lo inevitable, pero al ver a Clara sola en el mercado, se le acercó. «¿Todavía estás con el diario?» Ella asintió. «Ya lo leyó». Joaquín bajó la mirada. «Yo estaba ahí. El día que pasó. Yo lo vi». Clara sintió que el suelo se le movía. «¿Y por qué no dijiste nada?» «Porque tenía miedo. Porque éramos hermanos de guerra. Porque si hablaba me callaban igual. ¿Qué fue lo que viste?» «A ella, sangrando en el umbral. Gritó mi nombre, pero yo no me moví. Me quedé parado, como un cobarde». Clara sintió una rabia espesa subiéndole por la garganta. «¿Y ahora qué piensas hacer?» «Lo que debía hacer hace años». Esa noche, Joaquín visitó a don Álvaro. Nadie supo de qué hablaron, pero los gritos se escucharon hasta la plaza. Mariana miraba por la ventana, con los nudillos blancos de tanto apretar el marco. Julián, abrazado a su muñeca,
dijo en voz baja, se va a desatar. Clara intentó calmar los ánimos. Al día siguiente, fue a ver al padre Emiliano, quien había evitado contacto desde el incidente en la iglesia. El sacerdote, más pálido y viejo que nunca, la escuchó sin interrumpir. «Usted sabe algo más, padre. Hay pecados que se entierran con los muertos, pero este no. Ese niño, él ve cosas que no debería. ¿Quién le pidió que callara?» El sacerdote titubeó. Todos teníamos miedo. Él tenía poder, Clara, amigos en la capital, armas. Pero ya no. Y yo no me voy a callar. Padre Emiliano la bendijo con manos temblorosas. Dios te acompañe, porque el diablo ya lo hace. Esa noche, don Álvaro sacó un baúl del desván. Nadie lo había visto abrirlo en años. Lo colocó en medio de la sala y lo revisó pieza por pieza. Fotografías antiguas, medallas, una carta amarillenta que quemó de inmediato. Luego, tomó su escopeta y la apoyó junto a la puerta. «Si alguien viene, estoy listo». «¿Para qué?», preguntó Clara. «Para lo que sea». Y se sentó a esperar. Como si supiera que el pasado no golpea la puerta 2 veces. Mariana no durmió esa noche. Escribía, borraba, dibujaba. Julián, desde su cama, le dijo con voz queda: «Ya se va a acordar, ya no puede esconderlo». Mariana lo miró. Él sonreía con tristeza. ¿Quién? El que la vio morir y no hizo nada. Las noches en la casa Méndez se volvieron más densas. Julián ya no dormía con regularidad. Se despertaba a la misma hora cada madrugada, con los ojos muy abiertos, como si alguien lo llamara desde otro lugar. Se levantaba, caminaba hasta el patio y murmuraba frases que solo él entendía. Clara lo seguía en silencio, sin interrumpirlo. Una noche, Mariana lo acompañó con su cuaderno en mano. «¿Por qué vienes aquí?», le preguntó. «Porque aquí me caí», respondió Julián. Mariana frunció el ceño. «¿Tú? No yo ahora, yo antes, cuando era ella». La niña anotó cada palabra. Julián se agachó y tocó el suelo con la palma. «Aquí», gritó, y después ya no respiraba. «¿Quién la empujó?». Julián cerró los ojos. Él dijo que era por la causa, que tenía que callar. «¿Y tú qué hiciste?». «Me escondí. Tenía miedo». Esa confesión desgarradora quedó escrita con trazos temblorosos en el cuaderno de Mariana. A la mañana siguiente, Clara decidió visitar nuevamente a Joaquín. Lo encontró en la cantina, bebiendo solo, con la mirada perdida en la nada. «Necesito saber todo», dijo sin rodeos. Joaquín rió con amargura. «Todo. ¿Qué palabra más peligrosa? ¿Tú viste lo que pasó?». «Vi lo suficiente. Vi cómo la rodearon. Vi cómo ella los enfrentó. Y vi cómo uno la empujó tan fuerte que se oyó el golpe en seco. Luego todos corrieron, como ratas. ¿Y tú?». «Yo no moví un dedo. Tenía miedo de Álvaro. Y de mí mismo». Clara se quedó en silencio. La vergüenza ajena le llenaba los ojos de rabia. «¿Y ahora?». «Ahora tengo pesadillas. Y me las merezco». Mientras tanto, en casa, Mariana reunió a Julián, le tomó ambas manos y lo miró a los ojos. «Quiero que me cuentes lo que viste. Todo». Julián tembló, pero asintió. «Era una tarde con nubes. Yo estaba en el cuarto. Mamá Inés discutía con un hombre. Él gritaba que no podía confiar en ella, que si hablaba la mataría. Ella le dijo que no tenía miedo, que todo el pueblo sabría. Entonces él sacó algo. Un papel. Le dijo que lo firmara. Ella lo rompió. Él se puso rojo. Le dijo que iba a lamentarlo, y entonces la empujó. Mariana escribía sin parar, con el corazón desbocado. Julián bajó la voz. Yo grité, pero nadie me oyó. Me escondí bajo la cama. ¿Recuerdas su cara? No lo veía bien, pero tenía una medalla. Y olía a humo. Clara, al escuchar aquello, sintió que el aire desaparecía de la sala. Corrió al armario, sacó la caja que había encontrado enterrada y sostuvo la medalla que una vez perteneció a su esposo. ¿Era esta? Julián la miró. Sus ojos se nublaron. Y entonces, con una voz que no era suya, dijo:
Esa misma tenía él cuando me mató. Todos quedaron en silencio. Mariana anotó esa frase en la última línea de la página. Julián comenzó a llorar sin ruido, como si el alma se le partiera en dos. Más tarde Clara decidió acudir al padre Emiliano una vez más. Lo encontró arrodillado frente al altar, como si esperara la penitencia de su propia cobardía. «Julián lo está recordando todo», dijo ella. El sacerdote alzó la vista con resignación. «No me sorprende. Cuando el alma clama con esa fuerza, los cielos tiemblan». «¿Qué sabe usted de Inés?» «Solo lo que callé y lo que me pesa. La conocía, confesó en este mismo banco. Me dijo que tenía miedo, que alguien del escuadrón la amenazaba. Le aconsejé que se fuera, que escapara, pero no lo hizo». «¿Por qué no habló usted?» «Porque entonces Álvaro era poderoso, y yo tenía miedo, como todos». Clara apretó los labios. «¿Y qué hará ahora?» «Lo que debía hacer antes». Esa misma tarde, una carta anónima apareció bajo la puerta de la iglesia. Una hoja escrita a mano que decía: «Él sigue libre, ella no puede descansar». Padre Emiliano la leyó en silencio y, sin decir una palabra, caminó hasta su escritorio, sacó un sobre sellado y lo colocó en la caja de ofrendas. Luego se persignó y dijo en voz baja: «Que sea lo que Dios disponga». Al anochecer, Julián volvió a tener un episodio. Esta vez Mariana lo encontró recitando nombres que nunca habían oído: Eusebio, Mateo, don Rafael, todos ellos antiguos habitantes del pueblo, algunos ya muertos, otros desaparecidos sin dejar rastro. «¿Quiénes son?», preguntó Mariana. «Los que sabían», pero callaron, y entonces Julián alzó la mirada y dijo: «Ahora ya no pueden callar más». Joaquín apareció en la casa Méndez al amanecer, con el rostro ojeroso y la voz cansada. Clara lo recibió en la cocina, donde el café apenas empezaba a hervir. No dijo buenos días, no los necesitaba. «Sé dónde está», murmuró. Clara sintió que el mundo se detenía. «¿Qué cosa?» «El cuerpo, el verdadero, el que nadie encontró». El café se derramó en la estufa sin que nadie lo notara. Mariana entró en silencio, y al oír aquellas palabras su corazón comenzó a latir con violencia. Joaquín se pasó una mano por la cara y miró a Julián, que jugaba en el suelo con piedras. «Él lo ha recordado todo. Yo solo vengo a confirmar lo que ya sabe». Con pasos firmes, lo condujo hasta las afueras del pueblo, al borde de un potrero abandonado, donde años atrás existía un pozo de agua. Estaba sellado con piedras gruesas y cubierto por una capa de tierra seca. A su alrededor, maleza, raíces retorcidas y un silencio demasiado espeso. Aquí la trajeron después. Cuando cayó, no murió de inmediato. Álvaro la arrastró como a un animal. Yo lo ayudé a levantarla. No sé por qué. Tal vez por miedo, tal vez por cobarde. ¿Por qué aquí? Porque nadie mira dos veces a un pozo muerto. Clara, sin decir palabra, comenzó a escarbar con las manos desnudas. Joaquín trató de detenerla, pero no pudo. Mariana se unió a ella, y después de media hora la tierra cedió. Lo primero que encontraron fue un trozo de tela blanca, desgastada por el tiempo. Luego un relicario de plata en forma de corazón, y finalmente huesos, frágiles, quebrados, olvidados. Clara cayó de rodillas. «Aquí terminó», susurró. «Aquí la dejaron». Mariana, con manos temblorosas, tomó el relicario. Dentro había una foto en sepia, una mujer joven, con ojos enormes y tristes. Era Inés, era ella. Joaquín se persignó. Ahora ya no hay duda. Corrieron al cuartel a hablar con la policía del pueblo. El comisario los recibió con desdén. Un hombre calvo, de bigote fino, acostumbrado a ignorar lo que incomodaba. «¿Y qué quieren que haga?», dijo al oír la historia. «¿Desenterrar un cadáver viejo basado en los recuerdos de un niño? Hay restos, pruebas, el relicario y un testigo», respondió Clara con firmeza. El comisario se rió. «¿Testigo? ¿Joaquín? Ese borracho no vale ni su palabra».
¿Y si hubiera sido tu hija? El hombre se quedó callado, pero su mirada lo decía todo. No iba a intervenir. Clara salió del cuartel con la rabia contenida. No les creían, no querían creerles. El miedo al pasado aún tenía garras largas. Entonces iremos más lejos, dijo Mariana, donde sí quieran escuchar. Esa misma tarde Clara tomó un burro y cabalgó hasta la estación más cercana. Desde ahí envió una carta al periódico de la capital. Contó todo: el crimen, los recuerdos del niño, el diario de Inés, la medalla de Álvaro, el pozo. La firmó con su nombre completo. Una semana después, un periodista llegó al pueblo. Joven, de voz firme y libreta siempre en mano. Se llamaba Hernán. Escuchó cada detalle con atención, tomó notas, hizo preguntas, pidió ver el lugar. Se llevó fotografías del relicario, de los huesos, del diario. «Esto va a sacudir las cosas», dijo, «pero hay que tener cuidado. Si ese hombre sigue aquí, no va a quedarse quieto». Mientras tanto, Julián comenzó a cambiar. Dormía mejor, comía con más apetito. Ya no despertaba llorando ni hablaba con sombras. Parecía liberado, como si cada verdad descubierta lo aligerara. Una noche se acercó a su madre y le tomó la mano. «Ahora me puede escuchar», dijo con ternura. «¿Quién?» «Ella. Ya no llora tanto». Clara lo abrazó con fuerza. Mariana los miró desde la puerta, con el cuaderno entre los brazos. «Todavía falta», dijo en voz baja. Al día siguiente, Hernán intentó hablar con don Álvaro. Lo encontró en el zaguán, tallando madera con una navaja. «¿Qué quiere usted?» Su versión. Álvaro lo miró como si lo atravesara. «Mi versión es que las historias se cuentan como uno quiere. Pero la verdad solo se escucha cuando ya es tarde». «¿Mató a Inés del Roble?» Silencio. Luego, una sonrisa breve. «¿Y si sí? ¿Qué va a hacer?» «Escribirlo en su periódico». «Sí. Y más». Don Álvaro se levantó. «Entonces cuídese, señor periodista. Este pueblo entierra más que huesos». Pero Hernán no se detuvo. Publicó su reportaje 3 días después, con el título en primera plana: «El niño que recordó un crimen olvidado». Y desde entonces, la historia dejó de ser un rumor, para convertirse en clamor. El artículo de Hernán cayó como una bomba en Tenexcalco. En cada rincón del pueblo, desde la panadería hasta la iglesia, no se hablaba de otra cosa. Algunos decían que era un invento, otros que siempre lo supieron pero callaron por miedo. Pero todos, absolutamente todos, comenzaron a mirar a don Álvaro con otros ojos. Y él lo notó. Esa misma noche, una piedra rompió una ventana de la casa Méndez. En ella venía atada una nota: «Cállense o pagarán los 3». Clara la leyó en silencio y la quemó de inmediato. No dijo nada, pero desde entonces dormía con un cuchillo bajo la almohada. A la mañana siguiente encontraron el gallinero destrozado. Las aves degolladas, los cuerpos acomodados en forma de cruz. Era una amenaza, silenciosa, cobarde, pero clara. Julián lo entendió sin que nadie se lo explicara. «Él está enojado», dijo. «Cree que va a ganar». Mariana lo miró con seriedad. «Pero ya no puede esconderse». Clara reunió a varias mujeres del pueblo, las que una vez escucharon gritos, rumores, advertencias, las que habían perdido hermanas, primas, amigas. Entre lágrimas y rabia, comenzaron a hablar. Algunas recordaban a Inés, otras no, pero todas sabían que no era la única que había desaparecido sin explicación. Así nació la idea de marchar. El domingo, justo después de misa, más de 20 mujeres caminaron desde la iglesia hasta la plaza, en silencio, con pañuelos blancos atados a las muñecas. Llevaban pancartas improvisadas: «Justicia para Inés», «La verdad no se calla», «Los muertos no olvidan». Don Álvaro las miró desde el zaguán de su casa, apretando la escopeta con fuerza. No dijo nada, pero su rostro, por primera vez en años, mostraba miedo. La policía intentó dispersarlas, pero Hernán ya estaba ahí con su cámara. Y esa imagen,
las mujeres de Tenexcalco marchando con los rostros en alto, recorrió el país entero. Esa noche, Julián desapareció. Clara despertó sobresaltada y lo buscó por toda la casa. Mariana corrió a la calle, gritando su nombre. No había señales de él, solo la puerta trasera entreabierta, con huellas pequeñas que se perdían entre la maleza. El pueblo entero se movilizó. Buscaron en los ríos, en las huertas, en la iglesia. Nada, ni rastro, hasta que una anciana gritó desde la loma. «¡En la hacienda! ¡Está en la hacienda!». Clara corrió sin pensar. Al llegar, lo encontró dormido en el suelo polvoriento, justo frente al retrato de Inés. Su rostro era sereno. Tenía las manos sobre el pecho como si descansara. A su lado, la muñeca de porcelana y el relicario abierto. «Despertó», dijo Julián al abrir los ojos. «Ella ya despertó». Clara lo abrazó con fuerza, entre lágrimas. Julián le acarició la mejilla y susurró. «Me dijo que ya no tiene miedo». El comisario llegó poco después. Dijo que era imprudente dejar que un niño anduviera solo, que eso solo empeoraba la situación. Pero cuando intentó acusar a Clara de negligencia, el pueblo entero se interpuso. Ya no estaban solos. Hernán publicó un segundo artículo titulado «El pueblo que enfrentó su pasado». Esta vez, la presión llegó a las autoridades estatales. El gobernador envió a un equipo forense para verificar los restos hallados en el pozo. Confirmaron que eran humanos, femeninos y con heridas consistentes con violencia física. Clara observó todo desde el umbral de su casa, en silencio. Mariana, con su cuaderno bajo el brazo, no dejaba de tomar notas, y Julián, sentado junto al árbol de mezquite, tarareaba una melodía antigua que nadie le había enseñado. Días después, un abogado de la capital llegó a la casa Méndez, ofreció ayuda legal, protección y representación para llevar el caso hasta donde fuera necesario. Clara dudó al principio, pero aceptó. Esa noche, mientras el viento acariciaba los tejados, Julián se sentó junto a Mariana y dijo: «Ella ya me deja en paz, pero quiere que no la olvidemos». Mariana asintió. «Yo voy a escribir todo, para que todos la recuerden». Y así, entre rumores que se deshacían como neblina y verdades que por fin salían a la luz, el pueblo de Tenexcalco comenzó a entender que lo enterrado no siempre permanece bajo tierra, que las voces silenciadas regresan, que los pecados, incluso los más antiguos, no se borran, y que un niño, con solo 4 años y un alma prestada, había sido el hilo que desató lo que todos intentaron esconder. El pueblo entero se reunió esa tarde en la plaza. Nadie sabía exactamente por qué, pero algo en el aire los arrastró hasta allí, como si una fuerza invisible, una voluntad antigua, los empujara a presenciar lo inevitable. Las campanas de la iglesia no habían sonado, y sin embargo la plaza se llenó. Joaquín llegó tambaleándose, con el rostro desencajado y la camisa empapada en sudor. Subió al templete de madera, donde normalmente hablaban los alcaldes en fiestas patrias. Nadie lo detuvo, nadie lo interrumpió. «No vine a pedir perdón», dijo, con voz ronca, «porque eso no alcanza». Todos lo miraban en silencio. Hasta los niños dejaron de correr. Joaquín levantó una botella y la arrojó al suelo, se hizo trizas. «Vine a decir lo que callé por casi 10 años. Vine a hablar por la mujer que no dejaron hablar». Hernán comenzó a escribir frenéticamente. Clara apretó el brazo de Mariana. Julián estaba con doña Dolores, que rezaba en voz baja. «Yo estuve ahí cuando Inés murió. La vi viva esa mañana. Fuerte, decidida. Dijo que iba a denunciar a Álvaro Méndez por abuso de poder, por amenazas, por intentar apropiarse de su tierra. Dijo que no tenía miedo». Tragó saliva con la voz quebrada, y él sí tuvo miedo, miedo de que hablara, miedo de perderlo todo. La confrontó en la hacienda, le gritó, la golpeó, la empujó. Yo lo vi. Un murmullo recorrió la plaza como un temblor. Me escondí como un cobarde. Pude detenerlo, pude ayudarla, pero no lo hice. Solo la vi caer, escuché el golpe, la oí respirar por última vez.
Luego él me ordenó que la enterráramos, en el pozo. ¿Y tú lo hiciste?, gritó alguien desde el fondo. Sí, respondió Joaquín con lágrimas en los ojos. Sí, lo hice, pero no más. Se arrodilló, levantó las manos y gritó: Yo, Joaquín Morales, confieso ante Dios y este pueblo que fui testigo del asesinato de Inés del Roble y que el asesino fue Álvaro Méndez. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Luego los susurros comenzaron a crecer, mezclados con rabia, asombro, horror. Una mujer se desmayó. Un anciano se sentó en el suelo, como si el peso de la verdad lo venciera. Don Álvaro no estaba presente, pero todos sabían que en algún rincón había escuchado cada palabra. El padre Emiliano apareció con el rosario en mano. Se subió al templete junto a Joaquín. Lo que acabamos de oír es una verdad que por años quemó en silencio. No se trata solo de Inés. Se trata de todas las que callaron, de todos los que ayudaron a callar. Yo también fallé. Yo también tuve miedo. Y pido perdón por ello. Algunos lloraban, otros apretaban los puños. Nadie hablaba en voz alta, pero algo dentro de cada uno se removía. La culpa, el alivio, la indignación. En una esquina de la plaza, Julián se desvaneció. Doña Dolores gritó. Clara corrió hacia él, Mariana detrás. Cuando lo alzaron, el niño abrió los ojos lentamente. Ya está, susurró. Ya no tengo que recordarlo. ¿Qué cosa, mi amor? El último momento. Ya no duele. Esa noche, la iglesia se dividió. Algunos pensaban que todo era parte de una posesión, una artimaña del demonio para deshonrar a un hombre de respeto. Otros, en cambio, comenzaron a hablar de las cosas que siempre supieron y nunca dijeron. Una vecina contó que escuchó gritos en la hacienda aquella tarde. Un antiguo empleado confesó que había visto a don Álvaro ensangrentado ese mismo día. Todo encajaba, todo emergía. La autoridad local, presionada por la opinión pública y por los reportajes de Hernán, anunció la reapertura del caso. Se declaró oficialmente el hallazgo del cuerpo como prueba fundamental. El diario de Inés fue entregado como evidencia, y Joaquín, quebrado pero firme, firmó su testimonio ante el notario de la capital. Don Álvaro, sin embargo, desapareció esa misma noche. Nadie lo vio salir. Nadie oyó caballos ni motores. Simplemente no volvió a dormir en su casa. La escopeta seguía junto a la puerta y sus botas, cubiertas de polvo, permanecían bajo la cama. Se fue porque ya no tenía a quién culpar, dijo Mariana. O porque sabía que por fin lo habíamos visto como era, agregó Clara. Julián durmió tranquilo por primera vez en semanas. Al amanecer se acercó al retrato de Inés que Mariana había colgado en la sala y le susurró: Ya lo dijimos todo. Ahora sí puedes descansar. Y aunque nadie más escuchó, todos sintieron que algo se había cerrado. Una historia, un ciclo, una herida abierta durante años, que por fin comenzaba a sanar. El anuncio oficial llegó una semana después de la confesión de Joaquín. La hacienda El Roble sería intervenida por el gobierno estatal. El fiscal asignado al caso ordenó la exhumación completa del pozo donde habían sido hallados los restos, y la propiedad fue clausurada como escena de crimen. Clara, desde la entrada de su casa, observó cómo los hombres uniformados entraban a aquel lugar olvidado. No lloró, no sonrió. Solo sostuvo con fuerza el diario de Inés entre las manos, como si fuera un escudo. El equipo forense confirmó lo que todos ya sabían en el fondo. Los huesos pertenecían a una mujer joven, de entre 20 y 30 años, con fracturas compatibles con una caída violenta y signos de agresión física previa. El relicario hallado junto al cuerpo, con la imagen de Inés del Roble, fue validado como prueba concluyente de identidad. El pueblo guardó silencio durante días, como si se preparara para respirar de nuevo. El fiscal, un hombre seco y metódico, también recibió el cuaderno de Mariana. Lo leyó de principio a fin. Luego ordenó una investigación formal. Se emitió una orden de aprehensión contra don Álvaro Méndez, prófugo desde hacía días. Su rostro apareció en los periódicos de la región
con la leyenda «Se busca por homicidio». Clara, protegida por el abogado de la capital, recibió una escolta temporal. Sabía que el peligro no había terminado, pero también entendía que ya no estaba sola. Mujeres del pueblo comenzaron a reunirse cada semana en su casa. Le llevaban pan, flores, palabras, ya no por miedo, sino por memoria. No solo fue Inés, decía una anciana. Fueron muchas, y ahora, por fin, alguien dijo basta. Mientras tanto, Mariana ordenaba sus cuadernos, agrupaba las notas, dibujaba mapas, árboles genealógicos, líneas de tiempo. Su obsesión por entender se convirtió en motor. Soñaba con escribir un libro, no de fantasmas, sino de justicia. El sacerdote Emiliano, por su parte, organizó una misa en nombre de Inés. Por primera vez, su nombre fue pronunciado en el altar. Julián, con un ramo de flores blancas, se acercó al púlpito y lo dejó allí en silencio. No dijo una palabra. No hacía falta. Ella ya sabe que no la olvidamos, dijo después mientras Clara le acomodaba el cabello. Ahora canta bajito, como si durmiera. Los niños del pueblo, antes temerosos de acercarse a Julián, comenzaron a jugar con él. Lo invitaban a corretear entre los árboles, a volar papalotes, a trepar cercas. El niño volvió a reír. Volvió a hacer eso. Un niño, pero no del todo. A veces, en las tardes, se quedaba mirando al horizonte con una seriedad impropia para su edad. Mariana le preguntó por qué lo hacía. Porque escucho que hay otros, allá lejos, que también quieren hablar. El periódico nacional publicó una nota extensa con el título «Los susurros que hicieron temblar al silencio». La historia se esparció como pólvora. Periodistas, historiadores, activistas llegaron a Tenexcalco, algunos con cámaras, otros con grabadoras, todos con hambre de entender cómo una verdad pudo vivir tanto tiempo bajo tierra. Clara fue invitada a dar su testimonio en la capital. El abogado le explicó que podrían convertir el caso en un precedente legal, que otras mujeres en condiciones similares podrían ampararse en la ley de memoria histórica que se discutía en el Congreso. Ella dudó, pero aceptó, no por ambición, sino porque sentía que debía hacerlo. «Lo hago por ella», dijo mientras Mariana le abrochaba el vestido, «y por mí, porque callar ya no es una opción». Mientras la familia se preparaba para viajar, Julián se acercó a la cruz de madera que Mariana había colocado en el patio en honor a Inés. Se arrodilló frente a ella, puso una piedra blanca a sus pies y susurró: «Te prometo que nunca van a enterrarte otra vez». Clara lo observó desde lejos. Sintió que ese niño ya no era solo suyo, era de todos los que alguna vez perdieron la voz. Era, sin saberlo, un testigo vivo del poder de la memoria, y aunque la orden contra don Álvaro aún no daba frutos, pues nadie sabía con certeza dónde se había ocultado, el país entero ya lo juzgaba. Su nombre, antes respetado, ahora era sinónimo de vergüenza. Y en Tenexcalco sus fotos desaparecieron de las paredes, su nombre de los libros, su recuerdo de los altares. «Puede huir de los hombres», dijo Joaquín sentado bajo el mezquite, «pero no de su sombra». Y en ese pueblo antes lleno de miedo comenzó a crecer algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la dignidad. El juicio se celebró en ausencia. Don Álvaro seguía prófugo, pero la ley avanzó sin él. Por primera vez en la historia de Tenexcalco, un tribunal regional se instaló en el municipio para atender un crimen del pasado. El salón comunal fue adaptado como sala de audiencias, y su nombre, grabado en papeles, carpetas y actas, llenaba el ambiente de tensión. Clara declaró ante el juez con la frente en alto. Entregó el diario de Inés, los dibujos de Julián, el testimonio de Joaquín, los informes forenses. Habló del miedo, del silencio, de los años de sospecha, pero sobre todo, habló de la memoria, de cómo un niño, sin querer, había removido el barro donde descansaba la verdad. «Ella no se fue», dijo Clara, «se quedó aquí, esperando justicia». Mariana testificó con serenidad. Mostró su cuaderno de apuntes, leyó fragmentos de lo que Julián decía durante los trances.
Aunque algunos abogados intentaron desacreditarla, nadie pudo negar la coherencia de su relato, y menos aún la fuerza de su convicción. «No escribí esto para hacer daño», declaró. «Lo escribí para que no volviera a pasar». Joaquín fue el más esperado. Su testimonio se repitió, palabra por palabra como en la plaza, esta vez bajo juramento. Su voz tembló, pero no vaciló. «No vine a salvarme, vine a cargar con lo que me toca». La defensa de don Álvaro, débil y sin pruebas, apenas pudo esgrimir la edad avanzada del acusado y la falta de una confesión directa. Pero el cúmulo de evidencia era abrumador. La audiencia se transmitió por radio regional. Las emisoras más pequeñas del estado replicaban cada palabra. En otros pueblos comenzaron a surgir relatos similares, mujeres que escribían cartas, hombres que reconocían crímenes antiguos, hijos que preguntaban sobre madres desaparecidas, y aunque el acusado no estaba presente, el juicio siguió adelante. «Este proceso», dijo el juez en su alegato final, «no es solo contra un hombre. Es contra una cultura del silencio, contra un pasado que se creyó enterrado. La justicia no siempre llega con cadenas, pero sí con verdad. El fallo fue contundente, culpable». El juez dictó sentencia en rebeldía y autorizó una búsqueda intensiva a nivel nacional. Se confiscaron los bienes de don Álvaro y su hacienda quedó oficialmente registrada como sitio histórico de memoria. Clara regresó a casa sin lágrimas. No las necesitaba. Mariana escribió en su cuaderno: «El juicio fue contra el olvido y ganó la memoria». Julián, al escuchar que habían condenado al asesino de Inés, dijo una sola frase: «Ahora sí puede descansar». Los días siguientes trajeron calma, pero también preguntas. El abogado que representaba a Clara habló con ella sobre la posibilidad de crear un fondo de ayuda para víctimas de violencia del pasado. Hernán propuso una serie de publicaciones con historias similares. Mariana fue invitada a participar como joven cronista. El nombre de Inés del Roble comenzó a aparecer en libros escolares, en ensayos, en revistas feministas. Ya no era solo un caso. Era un símbolo, pero el pueblo aún tenía una herida abierta. El cuerpo del culpable no aparecía. Hubo rumores que lo habían visto cruzar la frontera, que vivía escondido en una cabaña en Oaxaca, que se había suicidado y lo enterraron en secreto. Nada confirmado, pero el peso de la sentencia, incluso en ausencia, era real. Don Álvaro había perdido todo: su poder, su nombre, su historia. Y entonces el silencio dejó de protegerlo. Una noche, Julián se sentó junto al árbol de mezquite y dijo: «Él ya no está aquí, pero ella sí». Clara le acarició la cabeza. «¿Ella está bien?» «Sí, ya no grita, solo canta». Esa misma noche, el abogado trajo noticias. La hacienda El Roble sería convertida oficialmente en un centro de memoria histórica. Se colocaría una placa con el nombre completo de Inés y una cruz blanca sobre el lugar donde hallaron sus restos. Mariana ayudó a diseñarla. Escribió la inscripción con mano firme: «Aquí descansan los huesos de una mujer valiente, Inés del Roble. Que la verdad florezca donde antes hubo miedo». El día de la ceremonia, el pueblo entero asistió. Julián llevó flores silvestres. Clara, con el diario en brazos, colocó una cinta blanca sobre la cruz. Joaquín, en silencio, se arrodilló ante la tierra. Mariana cerró su cuaderno y levantó la vista al cielo. Y el viento, ese que antes arrastraba secretos, ahora susurraba nombres. No olvidaban, no callaban. Ya no. El hallazgo fue accidental. Un jornalero que recogía leña en los barrancos del norte tropezó con un cuerpo. Estaba enredado entre piedras y ramas, con el rostro cubierto por un sombrero viejo y una nota empapada en el bolsillo del pantalón. La policía confirmó lo inevitable: era don Álvaro Méndez. El cuerpo llevaba días allí. La nota, escrita con una caligrafía irregular, decía solo 6 palabras: «Ella me encontró. No tuve salida». La noticia corrió como un relámpago. Algunos dijeron que fue suicidio.
otros que el miedo lo empujó al abismo. Pero en Tenexcalco todos supieron la verdad. No necesitaban autopsia para entender que el pasado, cuando no se enfrenta, termina por devorar. Clara recibió la noticia en silencio. No lloró. No habló. Solo salió al patio, miró al cielo y cerró los ojos. Mariana, al verla así, entendió que algo dentro de su madre se había soltado al fin. No era alegría. Era descanso. El cuerpo fue enterrado sin ceremonia, sin cruz, sin nombre. Ningún vecino asistió, ni flores, ni responsos. Solo una fosa común en el cementerio municipal. Julián, al enterarse, reaccionó de forma extraña. No dijo nada durante todo el día. En la noche se encerró en su cuarto y se quedó en silencio absoluto, como escuchando algo lejano. Al amanecer salió, se acercó al retrato de Inés en la sala y lo acarició con una ternura inusual. «Ya terminé», susurró. Clara lo observó. Sus palabras no eran solo de alivio, sino de despedida. Esa misma noche, Julián tuvo un último trance. Mariana, que aún dormía en la misma habitación, lo vio sentarse en la cama con la mirada vacía. Su voz cambió, se volvió más suave, más firme, más adulta. «Ya no me duele, ya no estoy atrapada, ya puedo irme». Mariana se levantó y se arrodilló frente a él. «¿Eres tú?» Julián sonrió. «Gracias por recordarme, gracias por no olvidarme». Y con una respiración profunda, como quien suelta el último peso, el cuerpo de Julián se relajó. Cayó dormido con una paz que no había tenido en años. Al día siguiente, despertó como si nada hubiera pasado. Jugó con piedras, pidió pan con miel. Cantó una canción de cuna sin saber de dónde la había aprendido. Clara lo miró y supo que ya no cargaba con ningún espíritu. Ya no era la voz de nadie más. Por fin, era solo su hijo. Ese mismo mes, Mariana publicó un pequeño libro titulado El cuaderno de Inés. No era una novela ni un reportaje, sino una recopilación de memorias, dibujos, notas, reflexiones. Lo presentó en la plaza del pueblo con ayuda del abogado y del periodista Hernán, que escribió el prólogo. «Este libro no es sobre fantasmas», dijo Mariana al público reunido, «es sobre voces y sobre lo que pasa cuando por fin las escuchamos». El ejemplar fue distribuido en varias escuelas rurales. Algunos lo llamaron «La crónica de un alma restituida». Otros, «El libro que hizo hablar al silencio». Mientras tanto, la Cruz Blanca de la Hacienda El Roble se convirtió en lugar de peregrinación. Gente de otros pueblos llegaba a dejar flores, cartas, velas. Mujeres de todas las edades rezaban, lloraban, compartían sus historias en voz baja. Clara se convirtió en guía para muchas de ellas, no desde el púlpito, sino desde la escucha. Su cocina se volvió refugio, su voz se volvió firme, su historia ejemplo. Una tarde Julián se acercó a la cruz y dejó a sus pies la muñeca de porcelana. Nadie se lo pidió, nadie lo acompañó, lo hizo solo, con convicción. «Ya no te necesito, mamá Inés, ya estás en tu casa». Ese gesto fue más que simbólico, fue el cierre de un ciclo, un acto de entrega, una forma pura de devolver lo que no era suyo. El pueblo, antes marcado por el miedo, ahora llevaba otra herencia, la de la memoria. Se enseñaba en la escuela, se hablaba en la iglesia, se murmuraba en los corredores. Inés del Roble no era solo una víctima, era una voz recuperada, una historia viva. Y como si el destino quisiera subrayarlo, aquel mismo día comenzó a llover. Una lluvia suave, constante, que limpió las calles, las paredes, los nombres. El agua corrió por el patio de los Méndez y mojó los cuadernos de Mariana, abiertos bajo el mezquite. Pero no borró las palabras, las hizo brillar. Pasaron los años, el pueblo cambió, pero no olvidó. La Hacienda El Roble fue restaurada como centro de memoria, con una biblioteca, un salón de exposiciones y un mural donde la imagen de Inés, vestida de blanco, mirando al horizonte, se convirtió en símbolo de resistencia. Mariana creció. Estudió historia en la capital, becada por una organización que conoció su libro.
Regresaba cada verano a Tenexcalco, donde seguía escribiendo, entrevistando mujeres, registrando lo que el tiempo no debía borrar. Julián, en cambio, llevó una vida tranquila. Nunca volvió a hablar dormido, ni a tener visiones, ni a pronunciar frases extrañas. Pero conservaba una sensibilidad aguda. Observaba a la gente con atención y tenía la costumbre de encender una vela cada vez que oía el nombre de una mujer desaparecida. Clara envejeció en paz. Su cabello se volvió completamente blanco, pero sus ojos mantuvieron la fuerza de quien enfrentó al silencio y lo venció. En el pueblo la llamaban la señora que no se dejó. Falleció una mañana de otoño mientras regaba las plantas del patio. No sufrió. Mariana y Julián estaban con ella. La enterraron bajo el mezquite con una placa sencilla. Clara Martínez, mujer de fuego, voz de muchas. Aquel día, Julián se quedó en la cocina, mirando el cuaderno viejo de Mariana. Lo abrió y recorrió con los dedos las páginas llenas de palabras y dibujos. En una esquina había una nota escrita años atrás: lo que se calla no muere. Solo duerme. ¿Tú lo escribiste?, preguntó a su hermana. No, lo escribió Inés. Estaba en la última página de su diario. Julián sonrió. Tenía ya 17 años. Alto, de mirada profunda. Muchos lo recordaban como el niño del caso, pero él nunca habló mucho al respecto. Solo decía que no todo se explica y que no todo se debe olvidar. El día que cumplió 18, visitó la Cruz Blanca en la hacienda. Se sentó frente a ella y cerró los ojos. No pidió nada. No dijo nada. Solo permaneció en silencio, como si escuchara. No recuerdo todo, le confesó después a Mariana. Solo retazos, sentimientos. Pero hay una calma que se quedó conmigo, como si alguien me hubiera perdonado desde adentro. Mariana lo abrazó. Tal vez sí te perdonaron. ¿Y tú? ¿Todavía escribes de ella? Ahora escribo de muchas. Inés abrió un camino, pero hay cientos más que no tienen nombre aún. En la biblioteca del pueblo, los niños crecían leyendo El cuaderno de Inés. Algunas niñas escribían cartas imaginarias a la mujer del vestido blanco. Los maestros hablaban del juicio como parte de la historia local. Y cada año, el 12 de julio, se celebraba el Día de la Voz Recuperada. Una vez una periodista le preguntó a Mariana si creía en los fantasmas. Ella respondió: creo en lo que no se entierra del todo, en lo que vuelve para ser contado, en lo que no se rinde. Y esa frase quedó en la entrada del centro de memoria, grabada en piedra. Años después, Mariana publicó un segundo libro. Esta vez no sobre Inés, sino sobre todas las mujeres que, como ella, fueron calladas. Lo tituló Nunca más en silencio. Lo presentó en la misma plaza donde Joaquín, una vez, había gritado su verdad. El lugar estaba lleno. Julián la acompañó. Se mantuvo al fondo, discreto, pero cuando ella lo llamó al estrado, subió sin dudar. No soy escritor, ni testigo, ni sabio, dijo ante el micrófono. Solo fui un niño que, por algún motivo, llevó una voz dentro. Y gracias a quienes escucharon esa voz ya no necesita gritar. El aplauso fue largo, sincero, emocionado. Y mientras la multitud aplaudía, muchos miraron hacia la colina donde la Cruz Blanca seguía en pie, iluminada por la luz del atardecer. Intacta, firme, como una herida que cicatrizó sin perder la memoria. Hoy, cuando se camina por Tenexcalco, se escucha hablar de Inés no como un mito, sino como parte de la identidad del pueblo. Hay calles con su nombre y un parque donde los niños juegan bajo murales de mariposas blancas, y aunque ya no se oyen voces en la madrugada, ni sombras recorren los pasillos de la hacienda, la sensación de su presencia amable, suave, permanece, no como un espectro, sino como un legado, porque hay cosas que no mueren, no porque sean eternas, sino porque fueron finalmente escuchadas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigas descubriendo relatos que no dejan indiferente. Y no te vayas sin dar clic al siguiente video en pantalla. Otra historia espera ser contada.